Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, mis integrantes del grupo Brit y Mariel y la que les habla, Yuleisi Lice Rafael Campos, vamos a explicarles un poquito más al respecto sobre un ecosistema que hemos elegido, que es sobre el río Amazonas. Bueno, cabe resaltar que el río Amazonas y su cuenca abarcan alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados. El río Amazonas, al abarcar alrededor de 7 millones, lo que les convierte en una cuenca hidrográfica más grande del mundo. Su importancia para la región es varios factores. Uno de ellos es la ecológica, que alberga la mayor biodiversidad del planeta. Quiere decir que son millones de especies de plantas y animales y microorganismos que se encuentran. Regula el ciclo del agua, también el tema del clima regional y también global. Y también produce por parte del oxígeno mundial y la captura del CO2. Económicamente, este ecosistema del río Amazonas es vía de transporte natural para miles de comunidades y ciudades, fuente de pesca y agricultura y recursos forestales y también turismo ecológico. Su biodiversidad es un tesoro para la medicina y para la biotecnología. Cabe resaltar también un tema muy importante de este ecosistema es social y cultural. ¿Qué quiere decir? Que es un hogar de más de 30 millones de personas, incluyendo obviamente pueblos indígenas que dependen directamente del río y también de la selva. Es parte fundamental de la identidad cultural y espiritual de la región. En pocas palabras, quiere decir que el área de Amazonas es inmensa y vital, no solo para Sudamérica, sino para todo el mundo. Su importancia radica que asegura la vida, el agua, el clima estable y los recursos también para millones de seres vivos y personas. La cuenca amazónica tiene el mayor sistema de agua dulce del mundo, vertiendo una quinta parte del 20% de las aguas dulces del mundo en el Atlántico. Los ríos brindan muchos beneficios ecológicos, económicos y culturales a las comunidades que viven alrededor de ellos, ya que los peces son la principal fuente de proteína para las poblaciones locales y los ríos son esenciales para la producción de energía, transporte y otros servicios de este ecosistema. Bueno, para seguir con la exposición, voy a hablarles un poquito más sobre los recursos naturales del ecosistema que hemos elegido y la biodiversidad de la Amazonía. La biodiversidad general, la cuenca amazónica es el sistema fluvial y un bosque tropical más grande del mundo, cubierto cerca de 650 millones de hectáreas del bosque y 100 millones de hectáreas del ecosistema de agua dulce. Se estima que alberga 40.000 especies de plantas, más de 2.400 especies de peces de agua dulce y aproximadamente 1.300 especies de aves, cerca de 425 especies de mamíferos, de 371 reptiles y 427 anfibios. Muchas de estas especies son endémicas, o sea que se quiere decir que no se encuentran en otro lugar, ¿no? Ejemplo de fauna, el delfín rosado. El delfín rosado de Amazonas es un indicador de salud de los ecosistemas fluviales. Está amenazado por fragmentación de hábitats y también la contaminación de las aguas y de la presa electroeléctrica. Una de ellas también es las tortugas amazónicas. Esas tortugas amazónicas en varias partes de la cuenca amazónica, las tortugas de río y de las especies acuáticas similares que enfrentan amenazas por la recolección de sus huevos y la destrucción de las playas de aninado en base a la contaminación. Otros peces, por ejemplo, también tenemos la sardina amazónica, también una especie que habita en las aguas superficiales del río Amazonas, que es muy conocido. Como flora y el ecosistema, podemos decir que son grandes bosques primarios, selvas que no han sido degradadas, bosques inundados y obviamente bosques tropicales no inundables. Representan una enorme parte de la cobertura forestal de la cuenca amazónica. En estos bosques almacenan grandes cantidades de forestal de la cuenca amazónica, lo que los convierte en sumideros críticos para mitigar el cambio climático. La vegetación ribereña, la vegetación cercana, quiere decir que está cerca a las orillas de los ríos.
Los bosques de la galería y las humedales asociados también son ecosistemas muy biodiversos que albergan estas especies adaptadas a inundaciones estacionales y variaciones del agua. En los recursos hídricos podríamos decir que el río Amazonas y sus afluentes transportan aproximadamente entre un 20 a un 25% de agua del río dulce superficial del planeta hacia otros océanos. Los cauces fluviales constituyen rutas de transporte esenciales, fuentes de agua potable, de la pesca y medios de vida para millones de personas que viven en las orillas de este río de la cuenca. Bueno, eso sería todo. Gracias. Le doy pase a mi siguiente compañera. En el río Amazonas encontramos diferentes factores, bióticos, abióticos, así como también la relación con las actividades humanas. Dentro de los factores bióticos tenemos diferentes organismos que viven en el río Amazonas y a sus alrededores. Dentro de los factores bióticos también encontramos lo que son las plantas o los árboles, ¿no? Que crecen de maneras enormes, como por ejemplo la ceiba o el cedro rosado, que sirven también de sombra, ¿no? Para el suelo, para la protección del suelo, o también sirven de hábitat para algunos animales. Tenemos también las plantas acuáticas, como por ejemplo la Victoria regia o el nenúfar gigante, que son aquellas que están en la superficie del río y sirven también de hábitat para algunos insectos o algunos peces pequeños. Dentro de los animales, en el río Amazonas tenemos los peces, como las pirañas o el paiche, ¿no? Que es uno de los más representativos de la Amazonía y también considerado uno de los más grandes y uno de los consumidos también por la población amazónica, ¿no? Tenemos también mamíferos acuáticos, como son el delfín rosado o el manatí. Y diferentes especies como los caimanes, los reptiles o anacondas, especies también de aves como son los guacamayos, garzas, además de una enorme cantidad de insectos, ¿no? Que ayudan a polinizar y a mantener un equilibrio constante en la Amazonía. Como otro factor biótico tenemos a los microorganismos. Estos microorganismos son los hongos, bacterias, que aunque no los veamos son de igual importancia, ¿no? Estos descomponen los restos de las plantas, restos de los animales, devolviendo en sí los nutrientes que son importantes para el agua y para el suelo. Los factores abióticos son aquellos componentes físicos que hacen que permita que exista vida en la Amazonía. Dentro de ellos tenemos al agua, ¿no? El Amazonas es uno de los ríos más grandes y caudales también. Su temperatura cálida y su oxígeno disuelto hace posible en sí la vida de los peces y de las plantas acuáticas. Su clima, bueno, llueve durante todo el año, ¿no? La humedad siempre es muy alta y la temperatura es cálida. Esto hace que favorezca la selva, su selva y la biodiversidad en sí. El suelo y sedimentos, ¿no? Los suelos se enriquecen en sí de los sedimentos que arrastra el río. Esto ayuda a que puedan crecer plantas fuertes, así como también frondosas en las riberas. La luz solar. La luz solar es muy importante ya que es muy constante y muy intensa, que hace que permita en sí que las plantas puedan realizar la fotosíntesis y también que puedan crecer mucho más rápido. Como otro punto importante tenemos también la